Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Los lunes en que nos encontramos todos desde el Círculo Pedagógico de Preescolar. Darles la bienvenida al día de hoy a este conversatorio. Hoy nos encontramos con el profesor Fabio Jurado, doctor en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor especial del Instituto de Investigación y Educación de la Universidad Nacional de Colombia, autor de investigación, escritura y educación, palimpsestos, crítica y análisis literario en el aula de clase, lectura crítica para el pensamiento crítico, voces escritas en la obra de Juan Rulfo, ensayos literarios, una antología, la lectura en la escuela de la periferia. Es coautor con Carlos Lomas y Amparo Tuzón de Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje. Profe Fabio Jurado, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y vamos a iniciar pues esta conversación sobre un ciclo que es quizás uno de los más débiles en el sistema educativo colombiano, como es el ciclo de preescolar o lo que se llama en términos generales educación inicial, ubicando ahí el ciclo de preescolar, en lo que en algún momento se legisló sobre la educación de los niños de 0 a siempre. Lo primero que considero fundamental destacar es todos los que trabajamos en el campo de la educación, de algún modo tenemos que retomar los documentos que se van produciendo en cada gobierno y sobre todo con una actitud crítica que permita pues identificar las visiones que están en el fondo de dichos documentos e igualmente saber determinar cómo adecuar aquello que se propone y se plantea cuando se acopla a lo que ha sido el proceso de investigación en el campo de la educación en el país, que hay que partir de allí. Colombia es un país que tiene una trayectoria en investigación en educación y entre muchas de las investigaciones está precisamente esta etapa, la etapa del preescolar y de la primera infancia. Pero todos tenemos que saber identificar y caracterizar esos documentos de carácter ministerial o los que producen las secretarías de educación para, insisto, tomar posición frente a ellos y decisiones de tipo práctico cuando se considera que los documentos ofrecen caminos posibles. Yo he revisado el documento que se llama Marco Estratégico del año 2019, que se construyó respondiendo a una de las solicitudes que se hizo en el marco de los acuerdos de paz. Y ahí se habla del plan de marco de implementación de lo que serían las prioridades en el campo de la educación. Se prevé 15 años de duración de lo que está ahí planeado, es decir, que iría hasta el año 2032 para cumplirlo. Y lo que veo en estos documentos son generalidades, no hay desafíos de gran envergadura. Por ejemplo, en relación con la etapa de preescolar y primera infancia, no se explicita aquello que un organismo internacional en el que participa Colombia ha recomendado, como es el de tener un ciclo completo de educación preescolar a nivel nacional. Bogotá algo ha hecho al respecto, pero en otras regiones del país solo se cuenta con transición, que dejó de ser un grado de preescolar para convertirse en primer grado de primaria. Ese es el primer asunto, creo que en esta conversación tenemos que abordar, de cómo hacer para que los 3 grados que están previstos en este ciclo de educación preescolar pues logren realmente las fronteras, los límites respecto a lo que es la educación primaria y de ahí en adelante pues las otras etapas que corresponden. Estas generalidades que digo que aparecen en los documentos ministeriales, con la excepción de uno en el que más me voy a apoyar,
Los demás son muy generales, digamos, de señalar como metas lo que es la convivencia, los ambientes escolares, las infraestructuras, pero no hay ninguna especificidad a cómo hacer para que el ciclo funcione como tal, es decir, como se entiende universalmente. Se acogen objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso también a nivel mundial, pero que se percibe que están allí puestos pues como por obedecer a aquello que se demanda desde afuera. Y en relación con la educación para la primera infancia, pues una de las metas, que es la meta 4.2, dice lo siguiente: de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Pues esta es otra generalidad, pues que no compromete a ningún gobierno a acometer ese reto financiero porque tiene implicaciones de recursos para aplicar que hagan posible la constitución del ciclo de educación preescolar como existe en la mayoría de los países del mundo. Esto está relacionado con algunas de las diapositivas que voy a señalar enseguida. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos observar como las zonas, el anterior, donde están los datos estadísticos, ¿sí? Las zonas donde se cree que estarían las prioridades. No, antes de esta diapositiva está otra. Eso es, allí. Entonces ahí se puede observar lo que se considera entre los años 2017 al año 2030. Observen ustedes que se identifica transición, todo en relación con la cobertura, de llegar al 2030 al 100%. Entonces uno dice, pero el problema no es solo de transición, el problema es del ciclo de educación preescolar. Por lo tanto, estos datos dejan ver implícitamente que no hay una intención por hacer realidad aquello que desde el año 2014 se está discutiendo un poco antes, en 2013, con el señor Alandete, que fue el coordinador de la Oficina de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, donde pues yo estuve la última vez en el ministerio como consultor en relación a un tema que el ministerio quería abordar, como era el de cómo orientar la articulación de los distintos niveles del sistema educativo y cómo asegurar la calidad. En la coyuntura de ese proyecto que manejamos desde el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, se hizo el borrador para al menos introducir un grado más en preescolar. Se estaba hablando de transición 1 y de transición 2, o se hablaba de kinder y transición, pero en todo caso eran 2 grados. Y estamos en el año 2020 y finalmente eso no fluyó. Entonces aquí vuelve a aparecer solo transición, que media sabemos que son 2 grados, de 10 y 11, que es otro ciclo problemático, que no funciona como educación media tal cual como lo conocemos en otros países del mundo. Y bueno, lo de la educación superior en relación con la cobertura, donde también hay cuestiones por interrogar, como este porcentaje que está allí del 52.8% hasta el año 2017, que es muy relativo porque ahí aparece el SENA, que fue lo que aquel gobierno anterior al de Santos, y luego el de Santos también lo mantuvo, pues hicieron que el SENA fuese una universidad, y eso propició un salto del 30 y pico por ciento de cobertura en educación superior hasta el 52.8% que está allí. Pero bueno, quería señalar estos datos pues para que nos ubiquemos en la discusión y sobre todo para que sigamos persistiendo en la importancia de tener un ciclo de educación preescolar de 3 grados. Y bueno, veremos también los perfiles
sociales que están allí en juego, pues porque tampoco podría ser obligatorio. Cuando el papá y la mamá quieren estar con el niño hasta los 5 años de edad, pues eso hay que respetarlo, pero cuando el papá y la mamá trabajan y se requiere que como derechos puedan asistir de manera temprana a un sitio donde los cuiden y los inicien con estimulaciones tempranas hacia los procesos escolares, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. En la siguiente diapositiva observamos cómo se expresa los desafíos hacia el año 2026. Mire, insisto, este tipo de documentos son esenciales para todos los docentes, para saber desde dónde nos paramos, saber caracterizar los documentos ministeriales y desentrañar de ellos las perspectivas ideológicas, políticas, pedagógicas que están allí. Se considera que será necesario regular y precisar el alcance del derecho a la educación, pues eso está desde la Constitución de 1991. Se habla de nuevo del sistema educativo articulado. Sigue este tema pendiente porque no hay articulación ni entre los ciclos que están insinuados en los estándares básicos de competencia, ni en los niveles que son los niveles preescolar, primaria, secundaria, básica y superior. Hay una desarticulación en cada uno de los niveles. Estoy hablando pues de lo que discutimos con el Ministerio en el año 2014 en ese estudio, que son 3 volúmenes que le entregamos al Ministerio y que los engavetó, pues porque realmente las propuestas que hacíamos implicaba un compromiso a largo plazo de los gobiernos con los recursos públicos que son necesarios. Igualmente, bueno, los lineamientos curriculares que se quisieron actualizar y que se actualizaron algunos, no todos, como se quería. Digamos, el de preescolar al que me voy a referir me parece que logró una sintonía. Yo participé en discusiones muy calientes dentro del Ministerio de Educación Nacional, que hay que decir que la desarticulación comienza desde dentro del Ministerio de Educación Nacional, porque los del piso 1 no se hablan con los del piso 2 y los del piso 2 no se hablan con los del piso 3 y se pretende que haya una articulación del sistema educativo. Entonces, asistí a las reuniones varias veces del grupo de preescolar y de primera infancia y ahí había pues unas disonancias tremendas de corrientes diversas. Y finalmente, bueno, cuando yo encontré este documento, insisto, al que me voy a referir, pues me dio cierta alegría porque como que aquello que se planteó recomendando cosas que no deberían ir, como la pretensión de que desde los 4 años de edad el niño comience a hacer planas y comience a aprender los números de memoria, toda esta cosa que no está considerada en ningún enfoque sobre educación para la primera infancia. Eso tiene que ver con la educación primaria. Igualmente la política pública para la formación de los docentes, que también está allí en juego, tanto la continua como la inicial y como la educación avanzada. En la educación avanzada tendríamos que hacer un estado de arte de cuántas tesis tenemos de maestría y de doctorado que se hayan orientado hacia el ciclo de preescolar o hacia la primera infancia y la educación preescolar, que ese balance permita ser referentes, constituirse en referentes para la política pública, que es lo que yo he venido insistiendo. No tiene sentido que docentes de la ciudad como Bogotá tengan maestría y doctorado y que sus tesis se queden guardadas, que ni siquiera se publiquen artículos de allí o que la misma Secretaría de Educación no se interese por ver qué hay ahí, qué investigaron y qué puede servir para reestructurar los procesos. Igualmente, pues lo de las pedagogías y las nuevas tecnologías que está ahí también contemplado, los acuerdos de paz, lo que es la educación en la ruralidad, que también en lo que tiene que ver con el preescolar es necesario analizar qué está ocurriendo allí en la zona rural con los niños. Y bueno, todo lo que implica la inversión según el PIB y todo esto vinculado con
los procesos a largo plazo de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que allí es donde tenemos que ubicar cada vez que conversemos y discutamos sobre el sistema educativo colombiano. Es pensando de largo aliento, considerando que sí es posible despegar en ciencia y tecnología si logramos que el sistema educativo sea robusto, coherente, que evitemos la fragilidad que tiene hoy, porque es un sistema educativo muy frágil. En la siguiente diapositiva quiero que ubiquemos lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Vean ustedes, estamos en el 2020, quedan 2 años y solo atendamos los objetivos que tomé de allí del documento de 2018, que es del Ministerio, que dice objetivo 1, educación inicial de calidad para el desarrollo integral. Esto ya se ha venido diciendo durante toda la década del 90, aquí no hay nada nuevo. Objetivo 2, brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media. Tampoco es nuevo. Década del 90 es una preocupación que está señalada en la Ley General de Educación. Objetivo 3, apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos. Pues aquí uno se pregunta, ¿y qué se entiende educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes? En todo caso, no creo que pueda ser como está ocurriendo, es decir, con el programa de articulación entre la educación media y el SENA y la educación superior con algunas universidades que no son las de mayor trayectoria que participan en este programa. El objetivo 4, más y mejor educación rural. Esto también desde la década del 90 se ha venido abordando. El objetivo 5, apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad. También aquí no hay nada nuevo. El objetivo 6, eficiencia y desarrollo de capacidades para una gestión moderna del sector educativo. Y el objetivo 7, alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano. Son puros lugares comunes que se pueden transformar desde luego y que los docentes pueden apoyarse en estos objetivos siendo propositivos. Digamos que ese es un reto que tenemos todos, el de apoyarnos en este tipo de trazamientos que se realizan en un tramo gubernamental determinado, pues para proponer cómo lograrlo. En todo caso, no esperar que el ministerio o que el gobierno lo va a proponer porque no le interesa, por lo que yo he podido inferir en los últimos gobiernos. En la siguiente diapositiva recojo ya este documento que me parece es en el que todos los docentes del país deberían apoyarse para fundamentar estrategias de trabajo, pero también para que desde los análisis mismos a este documento y su contraste con las prácticas de aula en preescolar, pues se pueda dar línea a las agencias gubernamentales. Yo he considerado que son los docentes quienes tienen que darle la línea a los gobernantes y no esperar de ellos sus líneas. Esto implica ubicarnos como docentes en una mayoría de edad y yo creo que están las condiciones dadas para lograrlo, pero tiene que ser pues muy propositivo. Lo que esta cita recoge es lo que está considerado en la Constitución de 1991, lo que atañe a la Ley General de Educación de 1994 y toda esta perspectiva de defender la educación preescolar como una etapa decisiva para lograr principios de convivencia, de ciudadanía y de horizonte de los niños y de los jóvenes a través del sistema escolar. La siguiente diapositiva destaca algunos aspectos de lo que se llama la política de Estado para la atención integral a la primera infancia de 0 a siempre, es la ley 1804 de 2016. He destacado esto que está allí, vamos a leerlo porque nos ayuda a resolver ciertos dilemas que están en juego. De un lado, actualización y armonización de los lineamientos curriculares para la educación preescolar. Yo creo que sí hay una relación entre
los lineamientos de 1998 con el enfoque de las dimensiones y este documento que estoy referenciando como es el de las bases curriculares, que yo no lo hubiera llamado bases curriculares sino bases pedagógicas, porque puede generar cierta dispersión en el modo de entenderlo, en el sentido de creer que entonces hay unos componentes curriculares en la etapa de la primera infancia y de la educación preescolar, como por ejemplo áreas y asignaturas, que es un asunto delicado. Realmente no está ni en el documento, ni en el documento de 1998, ni en el documento de 2017, que es en el que me estoy apoyando. Luego señala bases curriculares como un referente que orienta la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar. Es el documento al que me voy a referir. Currículo basado en la experiencia, lo que hacen los niños y las niñas, en lo que exploran, indagan, en sus deseos, preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad, más que a los contenidos temáticos. Está ahí en el documento sobre las bases curriculares. Yo defiendo este planteamiento que está allí, un currículo basado en la experiencia. Si consideramos que el currículo es el que resulta del trabajo con las experiencias de los niños, digamos que los docentes de preescolar, las docentes podrían organizar los componentes aprendidos, los aprendizajes construidos, y ese sería en sí el currículo. Hay apoyos en la obra de John Dewey, entre otros. Eso es una buena señal, porque pues el asunto de pensar la educación a partir de proyectos no es algo nuevo. Comienza con John Dewey en Estados Unidos, este filósofo pragmático que en la primera década de 2010 llamó la atención sobre la importancia de que la escuela se orientara a partir de los entornos, de lo que estaba ocurriendo en la vida cotidiana y no tanto desde encajonamientos cerrados de conocimientos para enseñar. Pero igualmente en este documento se referencia a Vygotsky, que también da una señal, y yo creo que sí está allí el enfoque sociocultural para la etapa de la primera infancia y la educación preescolar, que es lo que nosotros hemos defendido para las otras etapas, para los otros niveles y ciclos, para educación primaria, educación secundaria y educación media, que no está en las mallas de aprendizaje, en los DBA, en las guías, en los libros de texto. Allí desapareció el enfoque socioconstructivista y sociocultural que estaba ya insinuado en los lineamientos curriculares de 1998. En este documento sobre la educación preescolar sí aparece una visión que se acopla muy bien a lo que es el enfoque sociocultural que insinuó Vygotsky hacia los años 20 y 30 en Europa y que influyó luego en Piaget y luego a nivel general en todos los países del mundo, lo recoge Brunner, Jerome Brunner, este psicólogo norteamericano que también hizo grandes aportes para pensar la infancia y sobre todo la relación entre la familia y la escuela. Y algunas fuentes contemporáneas como la obra de Araceli de Tesanos, que es de Chile, que ha venido mucho a Colombia a trabajar estos temas, pues me parece que allí hay un fundamento muy coherente en este documento que vale la pena apoyarse en él para las propuestas que las docentes y los docentes del ciclo de educación preescolar podrían fundamentar y defender. Aquí tenemos que preguntarnos por la gestión escolar, a ver cuál es la actitud de la gestión escolar de los rectores y los coordinadores académicos en relación con este documento desde el cual las docentes pueden fundamentar iniciativas innovadoras en el trabajo que realizan con los niños. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo para comprender lo que es el enfoque sociocultural, el enfoque socioconstructivista, este enfoque que parte de la experiencia del niño, un enfoque que pone el énfasis en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza,
No se trata de enseñarle al niño cosas que la escuela cree que hay que enseñarle, sino que se trata de reconocer que los niños tienen ya unos aprendizajes y que desde allí hay que arrancar para seguirlos acompañando en el descubrimiento de nuevos aprendizajes. Este es un ejemplo muy ilustrativo que dice así: estando en la chagra, Felipe, de 4 años, se para frente a una planta, coge un frijol con la punta de sus dedos y conversa con su maestra indicándole: si quiere cogerlo para comérselo, tiene que esperar a que esté rojito. Ante lo que ella comenta: claro, porque si está verde es que está todavía tierno. Y él cierra asintiendo: sí, sí, está verde, es porque si está verde es porque todavía no se puede comer. Entonces, ¿debemos esperar a que las espinacas cambien de color para poderlas comer?, pregunta la maestra, y Felipe responde: le preguntaré a mi mamá. Al oírlos, Ana dice: no, Felipe, debe estar crujiente y verde. Un ejemplo que está ahí en la página 30 de este documento, me parece que proporciona señales interesantes al respecto. En la siguiente diapositiva condensamos pues lo que es el enfoque que atraviesa este documento, que es de aproximadamente 160 páginas, 157 páginas más o menos, del ministerio, insisto, porque yo he sido muy crítico de los otros documentos, pero cuando los documentos son coherentes y fundamentados y se apoyan en la investigación, pues yo los defiendo. En la página 31 se lee: el aprendizaje no se separa de la acción ni del contexto en el que ocurre. Por el contrario, los niños y las niñas experimentan con todo lo que encuentran en su entorno, utilizando las herramientas y mediaciones que les ofrecen los adultos y su cultura de acuerdo con sus posibilidades, que se contrapone esa visión que está allí a los derechos básicos de aprendizaje, a las mallas de aprendizaje y al plan distrital Leer es Volar, que en el gobierno anterior, en la alcaldía de Peñalosa, introdujeron este enfoque que ya el ministerio lo había acomodado también para la educación primaria y secundaria, este enfoque de carácter prescriptivo que se apoya en un autor francés de apellido de Aen, que realmente es la psicología conductista, lo que está en los planteamientos de este autor francés, y que pasa por alto todo lo que en Colombia se ha investigado al respecto. En la siguiente diapositiva podemos observar unos esquemas que también me parece tienen consistencia en relación con lo que se espera en el ciclo de educación preescolar. De un lado, lo que son los propósitos de la educación inicial, digamos que allí habría que considerar también, es un análisis pendiente, no hay suficiente producción académica. Yo creo que documentos sí hay, pero producción académica publicada hay muy poco respecto a lo que son los centros de desarrollo infantil, lo que hace bienestar familiar. Ahí me parece que es necesario hacer investigaciones, pero en la perspectiva pues de socializar de manera etnográfica las relaciones que se construyen en estos centros, para buscar luego la articulación con la educación primaria, que hay ahí un vacío en el paso de los centros de desarrollo infantil al ciclo de educación preescolar. Es como entregarle a los niños tal cual como llegaron a la edad, sin decirle nada al colegio, cómo los recibe y cómo mantener una comunicación del lugar de donde provienen los niños. Entonces esto me parece fundamental considerarlo. La organización de la práctica pedagógica, de considerar que la práctica pedagógica es la que se construye día a día y que da lugar a conocimientos nuevos que con los niños las maestras van configurando. La parte final de este documento muestra estrategias posibles a través de bitácoras, de diarios de campo, de fotografías, de grabaciones que muestran los procesos de aprendizaje de los niños y del trabajo que se hace con ellos en las aulas del ciclo de educación preescolar, y que para mí estarían vinculados con la evaluación. Es decir, esa especie de memoria
sí, de bitácora, de cuaderno, donde se va consignando lo que el niño va mostrando. Es la evaluación misma, es la evaluación cualitativa, evaluación formativa, una evaluación que se va construyendo y que no implica necesariamente asociarlo con números ni con letras. En ninguno de los documentos ministeriales de los que yo conozco no aparece allí la convencionalidad numérica o alfabética para la calificación de los niños en el ciclo de educación preescolar. Y bueno, el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, ¿verdad? Ustedes no aparecen aquí áreas, no tienen por qué aparecer áreas ni asignaturas en el ciclo de educación preescolar. Es como se da un enhebramiento entre el juego, el arte, la literatura, la divulgación científica, la exploración del medio, de una manera integral. Yo digo que donde más se logra la integración de los conocimientos es sin duda en el ciclo de educación preescolar. La siguiente diapositiva muestra también otro esquema muy interesante que plantea preguntas para quienes trabajan en este ciclo. De un lado, ¿qué es lo que se potencia con los niños? ¿Qué potencio con la interacción que establezco con los niños como docente en este ciclo, el de educación preescolar? ¿Cómo se construyen las intencionalidades pedagógicas? El documento señala que todo docente en el ciclo de educación preescolar tiene unas intencionalidades pedagógicas, pero esas intencionalidades se recontextualizan según sean las particularidades de cada grupo, que ya vamos a ver también. Lo más difícil del país es cómo caracterizar los grupos de niños que asisten al ciclo de educación preescolar por ser un país tan desigual y por estar en la ciudad también, pues que retrata la desigualdad del país, ¿eh? Porque Bogotá es un retrato de lo que es el país. Preguntas como cuáles son los desarrollos de, de las niñas y los niños y qué aprenden y cómo lo aprenden, ¿no? Me parece que aquí es donde se pone en juego la formación sólida de la docente de preescolar, que sigue formándose en el trabajo con los niños, que sigue formándose con lo que la Secretaría de Educación puede ofrecer en el apoyo a las maestrías, en los talleres, programas de formación continua, los apoyos cuando tienen proyectos. Yo conozco muchas experiencias que se proponen al premio a la innovación y la investigación y me asombra realmente las experiencias tan maravillosas que allí se proponen en el trabajo con los niños en esta perspectiva, una perspectiva pues holística, integral de los conocimientos y sobre todo del fortalecimiento de las emociones de los niños, que es lo que está en juego en esta etapa. Promuevo diversas formas de interacción mientras cuido, provoco y acompaño. Es otra pregunta que está allí. Las interacciones, con qué intención indago, proyecto, vivo la experiencia y valoro el proceso. Bueno, en fin, todo lo que aquí tiene que ver con la identidad de una maestra o de un maestro en el trabajo con los niños, que este es otro asunto también clave en lo que sería la reestructuración del sistema educativo colombiano. Tener en cuenta los perfiles pedagógicos y cognitivos de los docentes. Yo me preguntaría, ¿hay docentes que viven encantados en este ciclo o quisieran estar en primaria? Y me preguntaría, ¿hay docentes en primaria que les encantaría estudiar estar con los niños con el ciclo de educación preescolar? Los que trabajan con los jóvenes de 10º y 11 tienen identidad con esa etapa de los jóvenes que piden ser escuchados, que requieren de docentes de mucha solidez en criterios y de una actitud para escucharlos, es decir, de ser tolerantes, como también para el ciclo de educación preescolar, que el principio de tolerancia es pues fundamental. Bueno, son preguntas que surgen en estas reflexiones. En la siguiente diapositiva podemos destacar los espacios, algo tan importante y que nos conmueve cuando en nuestros barrios encontramos instituciones educativas del nivel preescolar en casas,
en unos espacios muy restringidos, muy limitados. Miren ustedes este espacio de los niños allí corriendo, es una fotografía que aparece en el documento del ministerio, que es pues lo ideal, en espacios abiertos donde los niños puedan interactuar y donde no haya temores con accidentes y riesgos que hacen pues que los docentes tengan que estar detrás de ellos, ¿no? Espacios abiertos, realmente cuidados en los entornos, me parece que son definitivos para pensar los proyectos, porque este documento invoca por los proyectos aquello que estaba insinuado en la Ley General de Educación y en los lineamientos curriculares para la educación preescolar de 1998 son retomados en este documento. Y en la última diapositiva, para que entonces recojamos preguntas y comentarios al respecto, no podemos perder de vista lo que son los retos pragmáticos y los perfiles de las familias en una ciudad como Bogotá. Y claro, hay que considerarlo igualmente en otras regiones del país. Por ejemplo, niños que requieren de atención durante todo el día. Todos sabemos que en las ciudades grandes el papá y la mamá trabajan y requieren que los niños estén en un sitio seguro y nosotros diremos, más que seguro, un lugar que propicie procesos de aprendizaje que estimulen los desarrollos del pensamiento, tal cual como en este documento se insinúa desde Vygotsky. Pero igualmente es el caso pues de las madres solteras, de las madres viudas o de los niños que quedaron solo con los abuelos. En fin, aquí hay un perfil que es el gobierno local y nacional que tienen que atender de acuerdo a las caracterizaciones que los docentes podemos hacer cada año cuando se reciben a los niños y a los acudientes, quienes los llevan para que tengan un lugar en donde puedan permanecer. Pero el otro perfil es de niños que requieren de atención hasta el mediodía. Igualmente aquí tenemos pues estas características de casos donde después de los 3 años de edad, o lo ideal es que sería a partir de los 4 años de edad, de tal modo que inicien el grado primero de primaria a los 7 años de edad, no a los 5 años de edad como se está dando ahora, que ahí es donde está el vacío del sistema educativo colombiano y sobre todo la diferencia y el contraste cuando analizamos otros sistemas educativos del mundo. Es normal en los otros países del mundo, inclusive en América Latina, hasta en Haití, que es el país más pobre, que los niños inicien primero de primaria a los 7 años de edad y que hay 3 grados anteriores que es como una preparación del desarrollo cognitivo, afectivo, emocional, de lo que son las competencias comunicativas a nivel oral, a nivel estético, simbólico, de sentir el arte de una manera intensa que les hace sentir el deseo de ir a la escuela, de ir a primer grado de primaria. Cuando el preescolar funciona así, son los niños los que quieren ir a primero de primaria. Y niños que requieren de atención con tiempo parcial. Entonces, bueno, también a mí me parece que hay que tener en cuenta esta versatilidad de los tiempos, de las necesidades, y ahí es donde me parece que a la Secretaría de Educación hay que hacerles las propuestas. Yo digo, son los docentes, las instituciones educativas las que tienen que fundamentar las propuestas para que la Secretaría las acoja y pues se analice cuando hay alcaldías como esta que escuchan, no la anterior que no escuchaba porque todo estaba amarrado. Me parece que hay que aprovechar coyunturas como esta para lograr solidez en los procesos educativos. Aquí habría que tener en cuenta a la familia o los padres sustitutos, los perfiles sociales respectivos, porque el jardín o la institución con su ciclo de preescolar no puede hacerlo sola. También el documento señala la importancia de acercar a la mamá, al papá, a los abuelos a la escuela,
para que sepan qué es lo que se está trabajando con los niños y sigan acompañándolos. Se insinúa en el documento incluso que las instituciones educativas proporcionen libros para leer, libros de literatura, materiales relacionados con el arte, para que las familias continúen con el proceso de interacción y de aprendizaje con los niños desde la casa. Y ahora con la pandemia, pues con mayor razón, esto tiene un alto sentido. Pero hay que preguntarse aquí por los equipos de apoyo. A ver, ¿cuáles son los equipos de apoyo que cada institución educativa que tiene un ciclo de educación preescolar de 2 grados, como el que tiene Bogotá en este momento, pero que será de 3 años, cuenta con auxiliares, digamos, que ayuden a los niños en el momento de la alimentación, en el momento del aseo, cuando les da sueño, porque la maestra sola no puede. La maestra ha tenido una formación para monitorear el proceso de aprendizaje de los niños, para provocarlos a aprender, para interactuar con ellos, pero sola no puede, sobre todo cuando permanecen durante un día completo o aún incluso una jornada completa hasta las 12 de o 1 de la tarde. Hay que preguntar por los equipos de apoyo. Yo creo que aquí hay que hablar de auxiliares con cada grupo, una maestra con una auxiliar o un auxiliar que está pendiente de ayudas que la maestra requiere y que de los niños también. Sobre todo esto pues que está vinculado con la alimentación y con la salud y la higiene. Por eso la pregunta de cuáles son los medios y las ayudas. Y aquí pues faltó allí otra pregunta que es la relacionada con la formación de los docentes. Son 4 factores que están allí que habría que considerar. Bueno, esta era como la entrada pues a la conversación. Entonces, veamos, a ver cómo estamos. Yaira, ya puedes reiniciar tu audio. Muchas gracias, profe. Le cuento que nos está dando bastante ganas de hablar. Ese Face y ese chat está que, mejor dicho, ¿y para qué le cuento? Las profesoras de preescolar, las psicólogas que también nos acompañan, las orientadoras y todo el personal que tiene muchísima intención de construir para el preescolar, lineamientos para el preescolar, evaluación para el preescolar, currículo para el preescolar, etcétera, tienen muchísimas preguntas. Sí. En la mayoría de ellas tienen mucho más que ver con una pregunta como la de la familia. Entonces ellas preguntamos, ¿cuál es el papel de la familia en la educación inicial? O sea, ¿es determinante la participación de la familia en esta etapa? En todas las etapas es esencial la participación de la familia, pero la participación está mediada por la institución educativa en el sentido de informarle a los padres de familia o a los acudientes o apoderados, como le llaman en Chile, pues los procesos que se está desarrollando con los niños y orientarlos, no solo para informarles, además para orientarlos en relación con actividades que podrían realizar con ellos en la casa y sobre todo en aras del principio de la tolerancia, de evitar la violencia con los niños. Cuando los padres reciben de parte de la escuela un reconocimiento y confianza en el sentido de que se cree en ellos independientemente de su educación. Pueden tener una educación muy bajita en años de escolaridad, pero yo lo que he vivido es que cuando le hablamos a ellos en el sentido de lo que es la educación y el proyecto de vida de los niños y el proyecto de sociedad y todo lo que atañe pues a la convivencia con las relaciones que están allí en juego, con el arte, con la lectura, con hablarle a los niños, con responderle sus preguntas que son tantas. Y si no se sabe, pues hay que decirle a la mamá o al papá, ahora no sé, pero vamos a averiguar. Algo así, ¿no? De una relación de pares que es la que se propone en el nivel de preescolar.
Lo que está en este documento que he referenciado señala la importancia de que los docentes de preescolar establezcan relaciones de pares con los niños, es decir, que están permanentemente acompañándolos a partir de sus dilemas y cómo también tanto unos como otros aprenden. Entonces, la familia es esencial. Ahora, en los casos de Colombia, que es uno de los pocos países del mundo donde la familia está tan fragmentada por la violencia, pues tenemos que buscar estrategias gubernamentales de apoyo con las distintas instancias de los gobiernos locales y nacionales para resolver ese asunto. Es decir, tampoco se le puede cargar al ciclo de preescolar situaciones delicadas como los de los niños que quedaron huérfanos. Se trata de ubicar estrategias de apoyo, de acompañamiento que nos garanticen que en la estancia del horario de preescolar, de la jornada, pues, estos niños puedan equilibrarse, puedan alcanzar un equilibrio emocional, espiritual. Pero insisto, ahí es donde digo que hay que echar mano de una perspectiva etnográfica cada vez que reflexionamos sobre este tema, a ver cómo estamos, hacer análisis sociodemográficos de las familias para identificar con quién estamos trabajando y desde allí tomar decisiones. Esto está vinculado con lo que Bogotá ha propuesto con el enfoque por ciclos. Uno esperaría que haya un equipo del preescolar y que es el equipo el que toma decisiones, que tiene la autonomía para determinar los rumbos del trabajo con ese ciclo. Y ahí es donde pues hay que ayudarse y tener en cuenta que hay niños que se van a demorar más para despegar en el desarrollo emocional y en las competencias comunicativas orales, que es la competencia fundamental a nivel pues lingüístico, que se van a demorar más, pero es porque hay una condición sociofamiliar distinta a la de los otros. Y bueno, ahí es donde se requiere el equipo de apoyo también, digamos, del psicólogo, de lo que yo llamaba los auxiliares, porque los niños requieren de más tiempo, de un trabajo más personalizado, y bueno, eso sería como para considerarlo. Gracias, profe. Imagínense que también nosotras los docentes de preescolar estamos como muy enfocadas en que el trabajo pedagógico del niño parta de los intereses, las inquietudes, las capacidades y los saberes de los niños, ¿cierto? Pero nosotros no buscamos de que ese sea pues el último, como una preparación en sí para la primaria, sino ofrecerles experiencias retadoras que impulsen su desarrollo, que allí jueguen, que exploren, que se expresen, que disfruten. Desafortunadamente existe una falta de comunicación entre las personas que están sentadas en las secretarías de educación y en algunos otros espacios en los cuales le dan una información a la comunidad educativa y en especial a los padres de familia, en donde les exigen, donde les entregan unos elementos para que estén permanentemente como evaluando los procesos de los niños y pretenden es de que los niños ya estén haciendo un preprimero en transición, un preprimero, o sea, que estén ya como casi listos para que estén leyendo, escribiendo y haciendo las cosas que se hacen en primaria. Por esa razón, nosotros los docentes de preescolar estamos como un poquito, no solamente confundidas, sino tenemos unos dilemas porque como conocemos muy bien nuestros estudiantes, como conocemos sus intereses, sus potencialidades, etcétera, entonces tratamos de a veces adaptar esos espacios. No todos los espacios en donde están ellos en los colegios son los apropiados como usted mismo lo manifiesta y es real. No todos los niños también necesitan los mismos tiempos de educación en cada uno de los espacios, ¿cierto? Pero la pregunta sería entonces, ¿cuáles serían los retos de nosotras las docentes? ¿Cuáles serían lo que usted nos propone a nosotros para poder trabajar una metodología de la evaluación en el preescolar que dé una respuesta a los tiempos, relacionada con los tiempos que deben tener los niños en este caso? Sí, claro, son unas caracterizaciones que la docente va realizando
paso a paso, con ciertos lapsos señalados por la docente. La docente es la que tiene el criterio. En este caso nadie le puede decir el primer mes tiene que informar sobre qué aprendió el niño y si alcanzó aquello que se había previsto. No, 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 porque es la maestra y el equipo del ciclo. Por eso digo que hay que hablar es del equipo del ciclo. El equipo es el que llega a acuerdos. Y miren, cuando los padres de familia se dan cuenta que es un equipo el que toma las decisiones, el que les informa, los padres de familia se comprometen de una manera tremenda. Realmente a mí me conmueve el interés de los padres de familia cuando ven que la institución educativa sabe para dónde va y que privilegia es la condición de los niños. Entonces, la evaluación es cualitativa, se trata de caracterizar momentos del aprendizaje. No se trata de números ni de letras, porque no está en ningún documento ministerial. Esos documentos que tú dices que aparecieron en el gobierno anterior son los mismos documentos que se movieron desde dentro del Ministerio de Educación y que no es de obligatorio cumplimiento, porque eso no alcanzó a ser legislado. No hay decretos donde se indique que aquellos enfoques para transición y para la primaria que aparecieron hay que implementarlos. No es cierto. Digamos que incluso esos documentos los puede uno buscar en el portal y aparece, en eso fueron serios, en el ministerio aparece la palabra ¿cómo se llama? Algo así como piloto. La palabra es piloto, es decir, documento piloto. Está en todos estos documentos. En esos documentos aparecía lo que tú dices, digamos, unos instrumentos de diagnóstico, que es una palabra fea que no me gusta, porque es como tratar a los niños ya desde la hipótesis del déficit, como que hay que diagnosticarles sus problemas, sus limitaciones. No, lo que hay es que caracterizar por dónde va el proceso de aprendizaje del niño, para desde ahí partir. Desde sus competencias. El enfoque de competencias indica que todos los sujetos tienen competencias, pero son diferentes y hay niveles de competencia. Y entonces, ¿cuál es el nivel de competencia comunicativa a nivel oral de un niño que gaguea, por ejemplo, que tiene 4 años y gaguea? Bueno, el niño está requiriendo allí de un acompañamiento más cercano, de darle tranquilidad para que evite esas interferencias fonológicas cuando trata de comunicarse. Y esa es una caracterización, digamos, de identificar el niño en qué está, en qué nivel de competencia está y cómo ayudarlo para que vaya accediendo a niveles superiores, en este caso de la competencia comunicativa a nivel oral, por ejemplo, ¿no? Del principio de la narratividad, que es tan fundamental en el ciclo de educación preescolar, que fue lo que defendió siempre Jerome Brunner. La narratividad es la estrategia más potente para el desarrollo del pensamiento en los niños y sobre todo para hacerlos encantar hacia la búsqueda ansiosa del conocimiento. Entonces, a mí me parece que todos los instrumentos de diagnóstico e incluso de medición en el tiempo para hablar o para repetir cierta cosa hay que evitarlos. Eso no encaja en el siglo XXI. Eso lo compró el ministerio de una manera abusiva y por eso lo hemos cuestionado, porque nos devolvió realmente a los años 30 del siglo XX. Y entonces, bueno, me parece que es bueno ser conscientes también de lo que hay allí para saber qué es lo que no hay que hacer. Gracias, profe Fabio. La profesora Aura Marjorie está muy de acuerdo también con su punto de vista en cuanto a esos instrumentos. Ella pregunta también que nosotros estamos entrando también en la era de no utilizar el término que vamos a evaluar a nuestros niños de preescolar, sino que los vamos a valorar. A valorar está bien. Entonces, ese término tenemos que estar utilizando, lo estamos utilizando, pero tenemos también, según su explicación, sopesarlo un poquito con esa herramienta tan valiosa que tenemos en el aula, que es nosotros lo llamamos diario de campo, el profesor lo llamó algo así como bitácora. Nosotros lo llamamos diario de campo porque es el único
que tenemos para poder tener elementos de investigación. ¿Qué otro elemento, qué otro instrumento usted cree que podríamos estar pensando en constituir para este ciclo? En este documento ministerial del año 2017 de bases curriculares para la educación preescolar, aparece una fotografía donde la maestra está sentada y alrededor hay mamás que están revisando lo que sus hijos, sus niños, hicieron en un determinado periodo. Entonces, digamos que eso que las mamás ven allí con asombro de lo que el niño hizo es la evaluación. Digamos que lo que hace la maestra es simplemente para la dimensión institucional, porque hay que pues dar cuenta de lo que se hizo, pues es de algún modo introducir unas valoraciones del proceso de cada niño, pero en realidad la evaluación está en la actividad misma del niño, que es cantidad de material. Cuando el niño trabaja con la plastilina, trabaja con colores, trabaja con el lápiz, dibujando, cuando hace figuras, títeres, cuando se inventa objetos, pues todo eso hace parte de la evaluación. A veces las mamás esperan un número del 1 al 5, del 1 al 10. No, pero esto en esta etapa no va, no tiene sentido, como no tiene sentido hablar de cómo le fue en matemáticas, cómo le fue en lectura o en lenguaje, cómo le fue en ciencias naturales. No hay áreas ni asignaturas en los documentos ministeriales y eso me parece loable. Digamos que ahí se logró realmente en el ministerio mantener un enfoque sobre el ciclo de educación preescolar como un ciclo autónomo, con una independencia en el sistema educativo que permite darle prelación a la dimensión emocional, cognitiva, corporal, a la tranquilidad de los niños cuando se encuentran con otros niños. Es decir, todo aquello que dice la OCDE, que es el organismo que le ha pedido a Colombia que ajuste ese ciclo y todavía no lo hacen porque ni aún en este gobierno, acabo de leer también lo que están discutiendo en el Congreso y no aparece esto que estamos diciendo aquí todavía. No aparece porque el ministerio ya había señalado lo que les mostré. Es decir, no hay especificidades allí. A ver, ¿cuándo se va a introducir el ciclo completo de educación preescolar, que es lo que está recomendando la OCDE, que coordina la prueba PISA, que dice, si Colombia espera que le vaya mejor en la prueba PISA, primero tiene que ajustar el ciclo de educación preescolar, porque no existe como tal en el sector público. Y cuando existe en el sector privado, hay también allí relaciones muy desiguales. Cuando se pretende que desde los 4 años de edad los niños aprendan a leer y escribir. No puede ser. Es decir, van a aparecer problemas después en la primaria, en la secundaria, porque esta etapa es decisiva. Tiene que ser una etapa de interacciones, de juego, de descubrimientos de cosas, lo que hacen los asiáticos. Por eso los países asiáticos son los primeros en la prueba PISA, porque para ellos la etapa fundamental, decisiva, es la etapa de educación preescolar. Pero asumida así, el arte en la educación asiática tiene un papel determinante, la música, el teatro, el cine, ¿no? La danza, ¿no? Y esto hace que el pensamiento se abra y sobre todo la sensibilidad humana, y hace que los niños de manera temprana sean sensibles a los otros. Y claro, luego tenemos que aquí propender por la articulación con la educación primaria, porque preescolar puede hacer todo esto y yo creo que sí se va a hacer. Hay quienes lo están haciendo en Bogotá, de maestras que saben para dónde van, porque tienen una formación muy sólida, pero luego en primaria nos encontramos con interjecciones allí, obstáculos que detienen ese proceso, pero ese será otro tema. Gracias, profe. Mis compañeras y yo también continuamos con mucha tristeza, como analizando lo que también la sociedad entrega a nosotras se puede decir, a la entidad educativa pública. Y una de ellas es de que creen que el preescolar es un lugar en donde se guardan los niños, es decir, allá es donde los niños tienen que estar
única y exclusivamente para que ellos no les interesa los avances, a algunas familias no les interesa ni cuando uno les va a hablar de metodologías o estrategias, a ellos no les llama la atención para nada eso, sino que tienen la necesidad de que los niños estén muchísimo tiempo y nada más. Una. Y la otra es de que nos están entregando con la ayuda de no sé qué otras personas una batalla, una guerra campal con los colegios privados y los jardines privados, en donde los currículos y se puede decir que la evaluación que desarrollan allí es completamente diferente a la que estamos trabajando nosotros. Y por lo tanto, entonces el padre de familia dice, es que en lo público no se hace nada, en cambio en el privado sí. Y cuando uno trata en algunos casos de presentar o socializar estrategias exitosas en donde hubo esos avances, ¿sí? Entonces no lo minimizan. Entonces, ¿cómo qué hacer para que haya una equidad, de que esos lineamientos, esas políticas no sean solamente para una población no más? Sí, lo relacionado con los jardines preescolares privados es una preocupación, por supuesto, que nos muestra además las razones por las cuales se da la individualidad y cierta pérdida de proyecto de vida, proyecto vital, pues, de manera temprana, y sobre todo cuando eso se continúa luego en la primaria, en la secundaria y hasta en la universidad. Gente que identificamos como leedores, yo digo son leedores, no son lectores. Todos, una gran parte de los congresistas son leedores, no son lectores. Hay quienes sí lo son y son serios, independientemente de la visión política, pues gente que tiene una cierta cultura, en este sentido, pues de saber interpretar los textos con criterio y con una actitud reflexiva y crítica. Yo creo que hay que apoyarse mucho en lo que ha sido la historia de la educación en el país y sobre todo en las investigaciones que los docentes de preescolar han realizado. Por eso digo que es importante hacer un estado del arte de lo que las docentes tienen como tesis de grado en las maestrías y de investigaciones que han hecho por su cuenta o de sistematizaciones que han realizado para el premio a la innovación y la investigación en Bogotá o para el premio Compartir, porque ahí hay unos acervos que hay que mostrarle a los padres de familia. O sea, lo que los padres de familia están esperando es, pero muéstreme cómo es que esto que ustedes están haciendo sí tiene realmente efectos a largo plazo, y hay que mostrarlo. Entonces, no basta con la información, hay que orientar a las mamás, a los papás, a los abuelos, cuando es el caso, sobre lo relevante que es un determinado enfoque como es el que el ministerio está proponiendo. Entonces, por ejemplo, en ese caso hay que decirle a los padres de familia, mire, el documento central del ministerio invita a que trabajemos así. No estamos yendo en contracorriente de lo que el ministerio pide. Está en el documento tal, usted lo puede bajar del portal porque es público y ahí usted puede observar que en esta etapa se trata de propiciar condiciones espaciales y temporales con los recursos necesarios para que los niños puedan desarrollar el pensamiento sin que sea una imposición, que no se sientan obligados a ciertas cosas como se hace de manera temprana con las planas desde los 4 años de edad y los 5 años de edad, que obligatoriamente tienen que hacer unas planas o responder los cuestionarios de las cartillas, de los textos instruccionales, de ciertos formatos, cuando eso no está contemplado en los documentos ministeriales. Ahora, cuando nosotros estamos convencidos, porque están las investigaciones que así lo muestran, están los libros, y no solo los internacionales, sino también los nacionales, de maestras, por ejemplo, lo que tenemos en la red del lenguaje lo ilustra muy bien, maestras de preescolar,
que muestran cómo a través de la pedagogía por proyectos los niños son los que piden aprender a leer y a escribir, pero ya cuando llegan a primer grado están iniciados porque desde transición, cuando tenían 6 años de edad, ellos quisieron hacerlo, pero ellos, no porque la escuela les pidió que lo hicieran. Y esa es la perspectiva, es que la escuela provoca para aprender. Pero en todo caso es el sujeto el que tiene que sentir el deseo para aprender. Y entonces, bueno, esto está considerado también en esta alcaldía. Yo participé en reuniones previas, pues, en aquella época donde se deliberaba sobre los proyectos políticos de los candidatos a la alcaldía, y estaba previsto incluso considerar colegios con preescolar o preescolares en sectores de clases medias, medias y altas, pues porque allí no hay mucha oferta en el sector público, para que se sienta que la ciudad también lo reconoce y porque un proyecto educativo que inicia desde la primera infancia y con el preescolar es un proyecto de ciudad, es un proyecto político para construir ciudad, para construir ciudadanía y todos tenemos que estar allí, todos independientemente pues de las clases sociales, reconociendo las diferencias respectivas a nivel cultural de una ciudad como Bogotá. Entonces sí, a mí me parece que hay que ubicar ejemplos para que los padres asuman que las reuniones también son agradables, porque allí aparecen las voces de sus hijos y de otros niños, porque es muy divertido mostrar lo que los niños hacen. Dado que los niños tienen un potencial imaginativo que extrovierten de una manera natural, con mayor razón no hay que presionarlos para que hagan lo mismo que se hace en otros colegios. O sea, los problemas de los otros colegios son inevitables, aparecen después. Y eso hay que decirle a los papás y a las mamás. Los problemas de esos niños que a los 4 años de edad están obligados a hacer planas y a hacer frases y a leer aunque no entiendan, los problemas aparecen después en el transcurso de la primaria y la secundaria. Y es esa resistencia a leer, la resistencia a pensar críticamente. Pues la secuela está en esa etapa temprana. Y también hay que referenciarles a ellos las recomendaciones de los organismos internacionales, que consideran que sí, que esa etapa tiene que ser muy sólida para lograr un proyecto educativo, cultural, abierto, incluyente, para un país como Colombia. Gracias, profe. Me recordé en este momento una reflexión que hicimos unos compañeros hace unos 2 o 3 años en el colegio, en lo relacionado con lo de las pruebas PISA, en lo que mostraban cómo otros países tenían unos referentes espectaculares para valorar el preescolar. Uno de ellos es precisamente lo que usted acaba de afirmar también en lo de que esté nutrido por un equipo de apoyo, que entre ellos estén docentes de arte, docentes de educación física o de movimiento, docentes de literatura, docentes de teatro, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso ocurría ya. Aquí nosotros, algunas instituciones tienen ese gran privilegio y otras no lo tenemos todavía. Esa variedad deja como un mal sabor también en la educación, en este caso del distrito. ¿Por qué? Porque algunas instituciones están avanzando, están caminando con pie firme en eso que usted nos está recomendando, ¿sí? Otras instituciones no. Pero también existen unos debates muy fuertes muy adentro de las instituciones que tienen que ver con nuestros compañeros de primaria. La profesora Rosa Inés González dice, ¿y cómo hacemos entonces si existe un divorcio entre el preescolar y la primaria, debido a que cuando los niños llegan a primaria es como tomar a una persona y llevarla al centro de un país desconocido y con un idioma diferente? ¿Por qué? Porque ellos no entienden los procesos que nosotros queremos desarrollar en ellos. No existe una transición real, armoniosa para estos niños hacia la primaria. Entonces, desafortunadamente, no nos leemos igual, no dialogamos el mismo idioma tampoco. Entonces, ¿cuál sería usted la sugerencia que podría darnos para que podamos avanzar en esa gran problemática?
está señalado en los documentos que la Secretaría de Educación produjo en el año 2008 en adelante a partir del enfoque por ciclos. Allí se señala, cuestión que también le recomendamos al ministerio que lo considerara en aquella asesoría que hicimos en el 2014, donde se señala que tiene que haber también una comunicación entre los equipos de los ciclos. Es decir, el equipo del ciclo de preescolar no puede estar aislado de los otros ciclos. Hay un puente comunicativo inevitable para que funcione el trabajo que hicieron en preescolar. De lo contrario, se puede perder. Puede ser solo una etapa divertida para los niños y para las maestras, pero luego viene el otro ciclo, ya la educación primaria, que es totalmente distinto, que es lo contrario. No, aquí se trata del proyecto educativo institucional, de la gestión directiva de los colegios, es decir, que el rector y el coordinador académico propicien la comunicación entre los equipos de los ciclos para lograrlo. Llegan a primero de primaria los niños con el entusiasmo de aprender cosas que sintieron como una necesidad desde el ciclo de preescolar. Y ellos saben que en primer grado de primaria van a aprender aquello que percibieron, que intuyeron a través del juego y del desarrollo de proyectos en el ciclo de educación preescolar. Pero quien lo recibe tiene que saber cómo llegan los niños. Es decir, tiene que haber un documento donde se dice, mira, los niños salen con estas características del ciclo de educación preescolar, que va a ser maravilloso cuando estén los 3 grados para Bogotá, que va a volver, pues que en la alcaldía de Petro se introdujeron, pero el gobierno anterior quitó 1. Yo creí que solo había dejado transición, pero luego me informé que hay 2 grados, aunque no sé la cobertura en la ciudad. Pero eso es un asunto para estudiar también. Bueno, entiendo entonces, profe, que cuando usted nos estaba hablando hace un ratico sobre la necesidad de desarrollar ese diagnóstico, es con ese propósito entonces. O sea, que los niños no solamente tenemos que conocer de dónde vienen, cómo van, sino qué quieren, qué intenciones tienen ellos, hacia dónde quieren caminar. Entonces sería necesario de que si por decir algo, en nuestro caso, que los niños vienen de un jardín de bienestar o un jardín de bienestar del distrito, de la Secretaría de Integración, entonces que exista como un diagnóstico, como un empalme entre esas docentes de allá con las otras docentes del colegio público. Sí. Y lo mismo ocurriera entonces entre las docentes de preescolar con las docentes de primaria. Así es. Esa es la propuesta que se hace. Esto no es nuevo. En el mundo, sobre todo Philippe Renaud, este investigador suizo que ha trabajado también los ciclos y las competencias, pues recomienda en efecto el diálogo, el puente comunicativo entre los equipos de los distintos ciclos. Y preferimos hablar de caracterización y no tanto de diagnóstico, aunque no importa pues si la palabra está allí, pero en todo caso resemantizar esa palabra, porque no es diagnóstico como decir qué es lo que le falta al niño. Es que el problema cuando se habla de diagnóstico es que se tiende a identificar aquello que le falta y no aquello que tiene. Y hay que partir no de lo que le falta, sino de lo que tiene en educación. Reconocer lo que sabe hacer, para desde allí acompañarlo para aprender otros modos de aprender a saber para hacer, que es lo propio pues del enfoque de competencias. Entonces, claro, lo dijimos en uno de los volúmenes que le entregamos al Ministerio de Educación en el 2014. Los centros de desarrollo infantil tienen que entregar un informe donde se muestre los niveles de desarrollo de los niños que entregan al jardín preescolar de una institución educativa, ¿no? Como en este caso, pues,
nosotros lo estábamos pensando a nivel nacional, que solo hay transición. Entonces, a transición llegan los niños del Centro de Desarrollo Infantil en distintos lugares del país. Pues que haya una comunicación, incluso no solo en el momento en que entregan a los niños, sino durante el primer semestre, que haya un trabajo colectivo, ¿no? De comunidad académica, porque también hay comunidad académica en bienestar familiar, dado que también allí hay maestras y maestros formados en el campo. Y entonces que haya ese diálogo en aras de los niños. Luego también el equipo de preescolar conversa con el equipo del ciclo 1 de educación básica, digamos de primero a tercero, donde se espera que haya también un equipo que se pone de acuerdo para definir el currículo, las pedagogías y la evaluación de ese ciclo, que es lo que está planteado pues en los documentos de la Secretaría de Educación. El libro que publicamos en la Universidad Nacional, que se llama Hacia la integración curricular, el enfoque por ciclos, ese libro, pues que en el fondo era el informe entregado a la Secretaría de Educación, porque el instituto asesoró a la Secretaría para reorganizar los procesos escolares a partir de ciclos, que nos hemos encontrado con un obstáculo tremendo, y es que todavía prevalezca la congestión horaria. La congestión horaria de las instituciones educativas, en el sentido de que a las 6:30 de la mañana entra un grupo y a las 12:15 hay que desocupar porque entra el otro grupo. No hay tiempo para que el equipo se reúna para hacer el balance diario o el balance semanal, o escuchar a los niños y a los jóvenes en lo que es la jornada extendida o completa. Digamos, si nos piden que tratemos de entrar a lo que se llama las instituciones educativas de punta, según el ranking que hace PISA, pues hombre, tenemos que decir que yo que lo conozco, tanto en Europa como en otros países de América Latina, los estudiantes permanecen hasta horas de la tarde, tienen que sacarlos del colegio porque quieren quedarse allí usando, claro, los laboratorios, el escenario deportivo, la sala de música, la biblioteca, que les encanta, es su casa el colegio. Pues en Colombia tenemos un problema muy delicado, es que son como antes de la 1 son expulsados de la institución porque entra otro grupo. Entonces ese es un obstáculo para lograr que fluya bien el enfoque por ciclos, porque el enfoque por ciclos requiere de unos tiempos modulados, tranquilos, sin afanes, sin azares, y claro, que los docentes tengan los estímulos que corresponden por ese otro tiempo, en donde también van a preparar lo de mañana. Yo siempre he defendido esta perspectiva porque pude ver en varios países cómo los docentes se quedan hasta las 4 de la tarde y ahí revisan lo que tienen que revisar de sus estudiantes y planean lo del otro día y se van con las manos libres. Se van para su casa, para un cine, para la piscina. Hombre, esto sí es salud mental, está garantizada la salud mental así, no esto que vemos en Colombia, o sea, los docentes salen con un cerro de pruebas debajo del brazo, ¿no? Y entonces la otra jornada para calificar rápido y devolver al otro día o a los 3 días y preparar igual, todo muy atosigado, una congestión de tiempos que es enfermizo. Yo creo que eso hay que afrontarlos, y que si quieren pues que nos comparen con aquellos países que están en la punta del ranking. Yo no estoy de acuerdo en esas comparaciones porque son arbitrarias. O sea, que no le pidan a Colombia estar ya metido entre los países de punta que llamamos según PISA, pues porque no tiene las condiciones para estarlo, ¿no? Digo, las condiciones infraestructurales, logísticas, mentales, intelectuales, sí. Tiene los docentes que se requieren, el talento de los niños y los jóvenes lo tienen, pero los gobiernos hacen muy poco para lograr un ajuste, pues, en el sistema educativo. Gracias, profe. Tengo 2 preguntas muy profundas. Una de ellas tiene que ver entonces
con su opinión acerca del decreto 2247 del 11 de septiembre del 97, en donde se nos entregó un hermoso documento con el cual nosotros estábamos muy de acuerdo con las dimensiones, porque las dimensiones no delimitan, sino que son tan amplias en las cuales permiten que los procesos de los niños se den sin necesidad de limitarles nada. Entonces es bastante valioso, pero desafortunadamente esta práctica que se está haciendo del ciclos lo enfoca en áreas para toda la institución educativa. En este caso, ¿cómo hacemos nosotros también? Pues tenemos que decirle, tenemos que como fortalecer esa parte en la que evaluación del preescolar entonces debe ir por dimensiones y no dejarnos encerrar en que los CIES nos encierren en la idea de las áreas. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el documento de 2017 que comenté es un documento que actualiza el enfoque de 1998 para educación preescolar, no disiente. Realmente lo que hace es proporcionar otras señales, que es lo que hubiéramos querido para los otros grados, para las otras etapas, pero que el ministerio caprichosamente dio entrada a esos otros documentos que nada tienen que ver con los lineamientos de 1998 para lengua castellana, por ejemplo. Este documento de 2017 le da luces, señales a las docentes de preescolar para desarrollar las dimensiones. Allí no se habla ya de las dimensiones, pero están allí, están de manera implícita. Uno no sabe a veces cuando se elaboran estos documentos y alguien recomendó no hablar de las dimensiones, pero realmente subyacen, atraviesan todo el documento. Es increíble y yo creo que mucho mejor que el documento mismo del 98, porque el documento del 98 no profundiza, no desarrolla, sino que señala referentes a tener en cuenta. Y me parece loable para su momento. Ese documento sigue vigente, el de las dimensiones. Esto es bueno que todos los docentes, todas las docentes lo sepan. Los documentos de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia están vigentes. Y entonces una institución educativa puede tomar la decisión de trabajar solo con los lineamientos de 1998. Bueno, cuando trabaja solo con los lineamientos de 1998, yo estoy seguro que va a aparecer lo que se le recomienda en el documento de 2017, porque no hay allí una ruptura abismal. Hay al contrario una complementariedad muy interesante realmente en este documento del 2017, que iba a ser otro documento, ya lo dije, ¿no? Un documento muy anacrónico, muy prescriptivo, muy autoritario, y bueno, finalmente este documento logró avanzar. Entonces, frente a esos otros documentos que entraron en un periodo, como es el periodo reciente, yo creo que no hay que caer en ese juego. Hay una cosa importante de lo que tú preguntas, siguiendo el chat, y es, no es que la maestra de preescolar no tenga en su mente los campos cognitivos. De hecho, hay una dimensión que es la cognitiva que está en juego. La maestra tiene en su pensamiento la manera como los niños se acercan al sistema numérico desde el preescolar. Porque los niños, así como juegan a escribir con las hipótesis que señaló Ferreiro en su momento y que perviven en lo que es el enfoque psicogenético para el aprendizaje de la lectura y la escritura, también ocurre en matemáticas. Los niños aprenden a contar sin darse cuenta. Los niños aprenden los números sin darse cuenta, porque los proyectos van propiciando condiciones para descubrir relaciones entre convenciones como son los números, que son sistemas convencionales, lo mismo que las letras y las palabras. Y los niños van descubriendo esos sistemas convencionales. Es decir, que también hay pensamiento científico en los niños sin que tengamos que hablar del área de ciencias naturales. No hay que hablar de áreas ni de asignaturas. Los docentes sí tienen en su cabeza las dimensiones, los campos, no las asignaturas. Sí, yo vi ese documento, lo conocí, me pareció horroroso. Ese documento donde piden pues que se consideren áreas y asignaturas
en el ciclo de educación preescolar. Es absurdo. No lo he visto en ningún otro país del mundo. No, lo que hay es el teatro, insisto, los títeres, la música, la pintura, proyectos para explorar el medio, para descubrir cosas, y que tiene tanto el país de maestras que han publicado artículos y libros sobre estos temas. Aquí en Bogotá hay muchas experiencias, ya lo referencié, ¿no? En las que hay que apoyarse. Incluso eso es lo que vamos a proponerle a la Secretaría, que las maestras innovadoras que han investigado en el ciclo de preescolar trabajen con otros docentes, otras docentes que no logran comprender el enfoque y que tienen en su cabeza las asignaturas y califican como asignaturas en transición. Y yo siempre les digo, pero díganme, a ver, ¿dónde está el documento ministerial que les pide hacer eso? Aquí, digamos, hay que atender los documentos que fueron acordados durante periodos muy interesantes. La década del 90 fue una década muy moderna en educación en Colombia, en lo que tiene que ver con la legislación, ¿no? Y luego han aparecido otros documentos como este del 2017 y otros también interesantes en los que hay que apoyarse. Es decir, aquí lo importante es tener criterio, que las maestras tengan criterio. Ahora, que haya maestras que digan, no, yo lo hago con asignaturas. Ah, sí, bueno, si usted le dejan allí sola, si usted no hace parte de un equipo, si ahí no hay una orientación desde la gestión directiva del colegio, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pero en todo caso no le eche la culpa a los niños de cuando no los ve interesados, que no se motivan, que casi no hablan, pues no le eche la culpa a ellos, porque el problema es pedagógico. Gracias, profe. El artículo 10 también de ese decreto que estamos hablando, el 2247, es muy claro cuando dice de que se reportan avances en el proceso educativo de los niños según sus actividades y aptitudes personales, ¿cierto? Por eso es que los niños en preescolar no reprueban un curso, un nivel y nada. Pero hay docentes, como una compañera del chat, que pregunta, pero entonces si el niño solamente se queda haciendo rayitas en el cuaderno, o no avanza en el proceso de la constitución del esquema corporal o algo así, yo intercedo en ese sentido, si yo lo profundizo en ese sentido, ¿me pueden acusar de que esté pasando por encima de sus procesos? Sí, hay que distinguir entre instituciones educativas que tienen los dos ciclos de preescolar, que permite que de manera temprana, desde kinder, por ejemplo, el ministerio le iba a llamar transición 1 y transición 2 a ese otro grado que iba a agregar y que todavía no agrega y que deberían hacerlo ya. Si hay 2 grados del ciclo de preescolar, entonces de manera temprana hay que intervenir. No hay que dejar que el niño llegue al final del ciclo con ciertas perturbaciones o interferencias en el proceso de aprendizaje que se espera en ese ciclo. No hay que dejar que termine transición, como se señala en la inquietud, de un niño que hace solo rayitas y bolitas, que si las hace es porque eso es lo que le están enseñando y se cree que tendría que trascenderlas. Allá hay una situación muy particular, insisto, que el niño está reclamando es un acompañamiento, está reclamando un tratamiento distinto. Si la otra pregunta que hay que plantearse es el número de niños por grupo, ¿no? En el ciclo de educación preescolar, ¿sí? Que cuando son 25 y 30 niños, que a veces llega a oscilar hasta 30 niños, a veces gravísimo en el ciclo de preescolar, cuando en Europa son 12 y 15 niños, la constante, y en los otros grados son 25, cuando en los otros grados aquí son 40, 45 y hasta 50, es decir, la masificación de las aulas tampoco propicia calidad de los aprendizajes. Entonces, digamos, es muy oportuna la pregunta que hace la profesora, porque sí, nos permite aquí otra vez volver a identificar con qué recursos cuenta la institución educativa a nivel humano y a nivel pragmático, a nivel de materiales.
Hay un equipo interdisciplinario de apoyo. Digamos que cuando percibimos de manera temprana, iniciando transición, demos el caso que solo hay transición en el colegio, pero de manera temprana vemos que el niño se rezaga. Es decir, mientras los otros niños trabajan con entusiasmo, el niño se aísla. Y cuando se le pide que haga un muñeco para la presentación de títeres que se está programando, pues él no lo hace, como que tiene un bloqueo que no le permite imaginarse cómo podría hacerlo, que espera que le enseñen cómo hacerlo. Cuando los otros niños se inventan modos de hacerlo, pues hay que intervenir inmediatamente, no hay que dejar que el niño que se quede allí. Y entonces siempre tenemos en mente que estos niños van arriba, 10, 12 van, los otros están en la mitad y hay 2 o 3 que no arrancan. Y entonces, y así durante todo el año, ¿no? Los que no arrancan, hay que dedicarle más tiempo para meterlos en el pelotón, como si fuera una carrera ciclística. No hay que dejar que se rezaguen, sino que entren al pelotón. Y ahí es donde el equipo, me parece, de apoyo es fundamental. Digamos, bueno, hay situaciones donde la maestra sola no puede, entonces el psicólogo, la psicóloga le ayuda, la fonoaudióloga si está allí, si es un problema de comunicación. Yo creo que esto también hay que volver a ponerlo como una necesidad perentoria en esta etapa, y yo estoy seguro que la Secretaría va a recibir bien iniciativas surgidas de las mismas maestras y de los directivos en relación con estas características. Gracias, profe. Sí, le cuento que sí, que nosotras aquí, las docentes que nos acompañan, que cada 8 días están aquí en este hermoso espacio, que están los lunes también con el otro evento que tiene el círculo, también están a la expectativa de encontrar esas asesorías, de nutrirse. Profe, le dejé la última pregunta en este caso, pues porque es el momento de la contingencia y la virtualidad tiene muchísimo que ver con la forma como podemos nosotros evaluar también. Entonces, por eso la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para poder evaluar los procesos que se están dando en la virtualidad? Sí, tienen que ser productos integrados, es decir, textos. Si es el caso de los niños que todavía no dominan el sistema convencional, que es natural si tienen 4 o 5 años de edad y aún 6 años de edad, hay niños en las ciudades que a los 6 años de edad ya han accedido al dominio del sistema convencional de la lengua escrita. Y se ha dado de manera natural, pues hay que reconocerlo. Por eso la caracterización de los ritmos para aprender en los niños es esencial en el ámbito pedagógico. Y entonces digamos que si los niños nos muestran un proceso metódico para diseñar un juguete, un proceso metódico descriptivo a nivel oral a través de una grabación que le hacen en la casa sobre lo que hizo con una semilla y que día a día le fue haciendo seguimiento a lo que puso en un frasco primero y luego cómo fue apareciendo la planta y entonces la llevaron al patio y ahí siguió la observación de carácter descriptivo y le van grabando y a la vez lo acompañan a hacer consultas usando la herramienta digital alrededor de la clase, la especie de esa planta, de esa semilla y futura planta que va a crecer. Pues eso es suficiente para evaluar el proceso de aprendizaje de competencia cognitiva, está aprendiendo allí alrededor de lo que es una semilla, de lo que es el desarrollo de una planta, de lo que es el proceso evolutivo de la vida natural, está aprendiendo igualmente a explicar lo que observa, un fenómeno que va observando, va tomando datos relacionados con el crecimiento, la medida de la planta, el calor, el color y el calor, ¿no? Aparecen las ciencias naturales allí integradas. Entonces, solo con un producto, de una experiencia que el niño puede proponer para la valoración, me parece que es suficiente. Y habría muchas posibilidades, ¿no?
Es decir, saber describir los juegos que realiza en la casa, describirlos oralmente también y dibujarlos para aprender la representación tridimensional, que es tan importantísimo para la lateralidad, en lugar de aquello que piden en esos cuestionarios e instrumentos conductistas para determinar si el niño tiene problemas de lateralidad o no. El niño lo hace de una manera magistral con representaciones naturales, cuando él quiere comunicarle a otro lo que hace jugando. Hacer el dibujo, por ejemplo, lo comenté la semana pasada en un evento, el dibujo del interior de la casa, tratando de identificar por dónde va el agua, por dónde van los cables de energía, por dónde va el cable de internet, qué es lo que hace que podamos estar en este momento así hablando simultáneamente de manera sincrónica, a ver qué es lo que está detrás. Entonces el niño lanza conjeturas, hipótesis, y es suficiente con las hipótesis que lance y las respuestas a esas hipótesis, preguntas, que hagamos la valoración. Y eso es lo que me resulta divertido, digamos, de una evaluación así abierta, flexible, por procesos, que reconozca que el niño tiene un potencial inteligente, que hay que ayudar a que lo fortalezca para que continúe. Gracias, profe. Sí, mira que teniendo en cuenta también que como herramienta hemos estado utilizando mediante la virtualidad el trabajo por proyectos, ya tal vez esa pueda ser uno de los puntos críticos en los cuales nosotros nos podemos apoyar. Pienso yo, profesor, porque usted nos dice de que tenemos que enfocarnos en mirar, por decir algo, cada uno de esos procesos en forma detallada, más no para todos los niños el mismo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de los que nosotras las docentes estamos utilizando, un proyecto como, por decir algo, el de la huerta familiar. En este el niño le hace seguimiento, es apoyado por su familia, entre todos hacen la germinación, la abuelita que tiene más conocimiento pues da sus aportes, el niño se nutre de esa información, todos disfrutan de esos momentos, esa armonía que existe en ese evento, todos se enfocan en que se dé el resultado ya cuando empiece a aparecer la matica, que empiece a amanecer la hojita, cuando ya empiezan los primeros frutos, etcétera. Ya cuando el niño recoge los frijoles, las arvejitas o las papitas o lo que sea de la cosecha y lo lleva a la olla con su mamita y todo, eso es lo que estamos evidenciando nosotras. Esos proyectos son los que nosotros estamos, en este caso, tratando de que el niño construya a partir no solamente de los saberes que fueron retroalimentados por sus familias, sino los que construyó él desde su propio quehacer, desde lo que él mismo manipuló. Entonces, en ese sentido, pues yo creería que nos toca sentarnos, compañeras, y tener en cuenta cada uno de esos elementos que nos está entregando el profe Fabio, y proponernos de verdad a establecer para presentarles a propuesta también a la Secretaría de Educación sobre una estructura real de lo que necesita la evaluación en el preescolar. No olvidemos que el profesor nos dice de que no tenemos por qué estar aceptando letras, no convenciones, no números, ¿sí? Entonces tenemos que tener valoraciones de orden cualitativo. Sí. El profe también nos dice de que tenemos que tener, tenemos que saber que la evaluación siempre apunta a un algo y que cada ese enfoque o ese algo tiene que ver con los contextos de cada uno de los grupos que tenemos nosotras. Es decir, es real que no es lo mismo el trabajo que realizamos nosotras aquí en el distrito, en donde tenemos una gran multiculturalidad, a los que tienen procesos con niños por decir algo, en un lugar específico, como por decir algo, Guajira o el eje cafetero, etcétera. ¿Qué más? Otro aspecto que también me llamó la atención aquí en este momento es de que el profe nos dice que es posible que realicemos esa caracterización, no para entregar un informe,
sino para poder saber valorar es lo que nosotros queremos construir de la mano junto con el niño. No para estar entregando informes, que nos salgamos de ese enfoque. ¿Qué más podríamos avanzar en ese sentido? Profe, es que nos dijo tantas cosas que yo estoy segura de que cada una de las compañeras que están aquí escuchándolo tomaron apuntes y están muy dispuestas a avanzar en cada uno de esos elementos. El formalizar el diario de campo, ese tal vez es uno de los elementos en los cuales algunas lo hemos dejado como ahí quietico, pero empezando con esta época de la virtualidad, pues es como difícil también. Sí, pero incluso en la virtualidad hay que llevar el diario de campo, que es la valoración que se está haciendo a los niños de una manera cualitativa. Nos proporciona una imagen ese diario de campo del proceso de los niños y permite también comunicarle a los padres en su momento sobre los procesos de sus niños. Aquella pregunta donde qué se hacía si el niño estaba quedado y cómo lo iban a promover a primero, pues precisamente tiene que ver con el trabajo en equipo y con la comunicación entre los equipos de cada ciclo. Ya lo dije, ese niño puede ser promovido, pero no puede quedarse solo. O sea, que va a ir a un grupo mayor. Regularmente primer grado de primaria tiene más niños que en transición. Y entonces allí puede agudizarse el problema. Es un asunto que compete a los equipos pedagógicos y a la gestión del colegio, el monitoreo a ese niño que revela un ritmo más lento para aprender, pero que finalmente logra aprender así sea lento. Lo que queremos es que el niño no se aburra, no esté triste, no quiera irse de la escuela, sino que al contrario se encante por la manera como está aprendiendo, así él sienta que los demás niños van más rápido que él, pero él sabrá reconocerlo también como tal. Es decir, entre los niños realmente no hay esa competitividad que aparece luego más adelante, que eso sí, bueno, en el preadolescente ya aparecen estos otros roles, pero que también implican reflexiones puntuales. Sí, yo creo que en general has recogido muy bien lo que hemos conversado. Gracias, profe. Hay una compañera que quería una claridad también resumiendo lo que el profe Fabio nos estaba en este momento retroalimentando, y tiene que ver con los términos que nos tienen a veces como confundidas. En primera infancia, el profe lo aclaró de que es una etapa de la vida en donde existen unas necesidades específicas que deben ser tratadas y relacionadas con el desarrollo del niño y necesitan una asistencia específica, ¿listo? Entonces, el profe también nos decía de que dentro de la primera infancia, existe la educación inicial, que es la que tienen los niños que hasta antes de los 6 años. Pero la que estamos tomando en este momento, ¿sí?, es la de la educación preescolar, que es única y exclusivamente como lo determina el decreto 2247, que habla de los 3 grados del preescolar, que es pues en este caso lo tenemos para los niños de 3 años, que es el prejardín, para los niños de 4 años, que es el jardín, y para los niños de 5 años, que es el transición. El profe recomienda de que debería ser un año un poquito más, sí, un poquito más avanzado, de que no sea que los niños inicien los 5 años para el transición, sino que sea de 6 años, para que de esta forma a los 7 estén iniciando su grado de primaria, ¿cierto? Sí, sí, eso es un principio universal que he observado en muchos países, y en Colombia existió. Cuando yo fui a entrar a la escuela, tuve que esperar a los 7 años de edad porque era prohibido recibir niños de 6 años de edad. Yo de algún modo recuerdo, porque había tenido la oportunidad de estar con una maestra antes de llegar a la escuela, entonces había aprendido ciertas cosas, pero la escuela, y tenía 6 años de edad, y no podía entrar si no tenía 7 años de edad, había que presentar el registro civil y
Después eso se rompió por la cobertura, por asuntos de cobertura, se diluyó ese principio según el cual hay que considerar las edades en los procesos de aprendizaje escolar. Es muy delicado que estén terminando muchachos el bachillerato a 15 años de edad, 15 y 16 años de edad, cuando también a nivel internacional solo se puede entrar a la universidad a los 18 años de edad. Y entonces, ¿por qué? Porque el sistema educativo está modulado de tal forma que terminan a los 17 años y medio o 18 años de edad y luego entran a la universidad a los 18 años de edad. En la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, no se puede entrar a hacer ninguna carrera si tiene todavía 17 años de edad. Tiene que tener 18 años de edad. Y en Europa en general, solo con 18 años de edad se entra a la universidad, que es ya ser mayor de edad. Pero claro, el sistema está cohesionado muy bien, que hace que se llegue a esa edad. A mí me parece que 7 años de edad para iniciar primer grado de primaria nos da la garantía de la calidad de los aprendizajes, de la madurez que se requiere para aquello que se va aprendiendo progresivamente a través de los distintos ciclos de la educación básica y media, ¿sí? Sí, profe Fabio, muy de acuerdo, de verdad que le agradecemos muchísimo, muchísimo todos esos elementos con los cuales nosotras nos estamos retroalimentando el día de hoy, con lo que iniciaremos en la construcción y avanzaremos con pie fuerte en la construcción de los elementos de la evaluación para el preescolar. Le agradecemos muchísimo, que Dios lo bendiga y lo esperamos ver muy pronto de nuevo por aquí, por estos espacios. Bueno, con mucho gusto. Saludos a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias, profe Fabio, por compartir todos sus saberes y toda su experiencia, como siempre muy claro, y nos dejó varias inquietudes para seguir construyendo desde el preescolar. A Muy todos bien. invitarlos, este viernes no tendremos intercambio de saberes, no tendremos reunión porque estamos en la Asamblea Pedagógica Distrital de la ADE, pero los esperamos el próximo lunes, que vamos a tener un encuentro con el profesor Armando Rodríguez, magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional, y la profesora Betty Galarza, licenciada en psicopedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos va a acompañar Yolanda Mezquita en la moderación con un tema que es pequeños experimentos en casa, para ir integrando también esa exploración del medio en los pequeños. Entonces, muchas gracias a Yadira, muchas gracias al profesor Fabio Jurado y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto queda grabado en Facebook para si se perdieron de una partecita, porque estuvo muy bueno, muy exacto. Mil gracias, todos nos lo están felicitando, profe Fabio, sus exalumnas y otros que los conocen de otras partes le dan muchos abrazos y agradecimientos. Entonces nos vemos el próximo lunes.